Tras la publicación de este video, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado. Comunicando a la opinión pública, La Paz, 2 de septiembre del 2016, Ministerio de Gobierno. En las últimas horas, el sitio web Mucha Mierdanga difundió una parte del video grabado el día en el que el viceministro Rodolfo Illanes Alvarado fue secuestrado, torturado y asesinado por cooperativistas mineros. De manera falaz y malintencionada, el mencionado sitio sugiere que se trata de la última llamada que el fallecido viceministro hace al ministro de Gobierno Carlos Romero. En realidad, como se declaró públicamente, se trata del primer contacto que se establece entre el viceministro Illanes y el ministro de Romero. El video permite constatar lo siguiente: el ministro Romero exigió que el viceministro Illanes no sea golpeado. Se constata que a esa hora de la mañana, aproximadamente a las 10:45 am, el viceministro Illanes ya había sido agredido. Se verifica que los secuestradores y asesinos del viceministro Illanes se niegan a dar sus nombres cuando se comunican con el ministro Romero, prueba de que ya habían decidido cometer el crimen. Se demuestra que los asesinos mintieron en todo momento, porque cuando el ministro Romero reclama por los golpes que hasta ese entonces ya había sufrido el viceministro Illanes, sus asesinos niegan ese extremo. La difusión de este video es una prueba de la conspiración entre los asesinos del viceministro Illanes y actores políticos de la oposición, que a través de los sitios Mucha Mierdanga y Eju.tv, administrada por el ex viceministro de Defensa Social del MNR, Ernesto Justiniano, denunciado por piratería por varios medios de comunicación, difunden una guerra sucia de mentiras. Anteriormente se prestó a esta campaña de desprestigio el acusado por narcotráfico Carlos Valverde Bravo. El Ministerio de Gobierno vuelve a exhortar a la opinión pública, medios de comunicación y periodistas a no dejarse llevar por la difusión malintencionada y sesgada de este tipo de materiales audiovisuales.